¿A qué me refiero con modelización de funciones? Lo que uno busca cuando tiene un problema en general es tratar de encontrar una función que represente el problema que quiero resolver. Nosotros en esta primera unidad lo que estamos tratando de hacer es, yo les voy a dar un problema y lo que ustedes van a tener que hacer es intentar escribir la función. Después nosotros, más adelante, lo que hacemos con esa función es calcular algunas cosas, digamos, o máximos o mínimos, o calcularles, optimizar funciones y ese tipo de cosas. Entonces, en este primer práctico lo que vamos a intentar hacer es modelizar, o sea, tratar de escribir la función que representa cada una de las situaciones. En la parte de derivadas también vemos razón de cambio. Hay varias cosas que nosotros le damos el problema y ustedes lo tienen que resolver usando lo que les toca en ese momento. En este primer momento solamente lo que vamos a hacer es escribir la función y calcularle el dominio nada más. Entonces, vamos otra vez. Vamos a hacer estos dos ejemplos y bueno, y ahí va a terminar. Dice, producto de dos números. La suma de dos números no negativos es 5. Exprese el producto entre uno de ellos y el cuadrado del otro como una función de uno de los números. O sea, lo que voy a tener que encontrar es la función en una variable. Entonces, primero, nos dice que la suma de dos números es no negativa. Es 5. La suma es 5. Entonces, vamos a intentar hacer eso. Digamos, sería el problema 1. 1 dice que la suma entre dos números es 5. Ese es el primer dato que tenemos. Y después dice que el producto, exprese el producto entre uno de ellos y el cuadrado del otro. El producto entre uno de ellos y el cuadrado del otro. O sea, el producto de uno de ellos por el cuadrado del otro. Eso es lo que tenemos que hacer, expresar, digamos. Vamos a ponerle P como producto. El producto entre esos dos números no dice cuánto da ni nada por el estilo. Lo que sí dice es que pide una función que sea el producto entre ellos dos, pero que esté expresada en función de uno de los lados solamente. O eso es lo que yo entendí, es probable que ustedes también. Exprese el producto entre uno de ellos y el cuadrado del otro como una función de uno de los números. Esto es lo importante, digamos. Si uno mira esta función, acá la tenemos expresada como producto de dos números. Un número y el cuadrado del otro. Un número y el cuadrado del otro. Ahora, yo lo que tengo que escribir es el producto en función de una sola variable. Ese producto, en general nosotros tratamos de escribirlo en función de x, podría ser en función de y no habría ningún tipo de problemas. Entonces, en un principio el producto en función de x sería x por y, pero y lo tendría que escribir en función de x, y uno dirá, ¿y de dónde lo saco? Básicamente se saca de esta función. Fíjense que de aquí yo podría despejar el y me quedaría y igual a 5 menos x. Entonces, de acá, de esta expresión, yo cambiaría mi y que tengo acá, lo cambiaría por esta expresión que tengo aquí. Entonces, en este caso quedaría 5 menos x al cuadrado. En un principio, esa sería la función. Si uno también después la podemos escribir como f de x, es lo mismo, digamos, el p de x o f de x en este caso va a ser exactamente lo mismo. Y ahora fíjense que quedó una pequeña función. Ahora, esta función en un principio ya la tenemos resuelta. Vamos a ver si nos pide algo más. ¿Cuál es el dominio de la función obtenida? Dice al principio, en esta primera parte, a ver si puedo escribir acá dice la suma entre dos números no negativos. O sea, primero dice que los dos números son no negativos, o sea, podrían ser 0 o mayores que 0. Entonces, eso yo no lo escribí en ningún lado.
lo que debería haber escrito en un principio, antes de haber hecho cualquier cuenta, es haber escrito que los dos van a ser positivos o ceros, digamos. X e y serían mayores o iguales que a 0. En un principio, si yo podría decir que el x sería mayor que 0 y el y también debería ser mayor que 0. Lo que pasa es que en este caso en particular, el y tiene una forma particular, no es cualquier y. El y ese es 5 menos x. ¿Y de dónde sacaste que el y era 5 menos x? De aquí. De aquí saqué que el y era 5 menos x. Yo lo que tendría que hacer acá además es despejar la x para determinar qué valor podría tomar x. Esta cuenta yo calculo que la gran mayoría de ustedes a esta altura ya la debe manejar. El 5 lo paso para allá. Ahora, si yo quiero cambiarle el signo al x, lo que debería hacer es multiplicar por menos 1 ambos miembros. Si multiplico por menos 1 ambos miembros me queda algo así. O sea, ¿por qué? Porque menos 1 por x es x y mayor, y esto menos 5 por 1 es 5. Bien, este tema es algebraico, yo espero que ya lo hayan visto. Cuando uno multiplicaba por un número negativo a ambos miembros, lo que hacíamos era dar vuelta el símbolo de la desigualdad, o sea que el x es menor o igual que 0. Entonces, dicho todo esto, yo estaba diciendo que el x es mayor que 0, aquí, y que el y también es mayor, y que el y era mayor que 0, y después deduje esta cuenta que tengo acá. Si uno mira esta expresión, estoy diciendo que estas ecuaciones, inecuaciones, estoy diciendo que acá, no se ve el cursor, no se ve. Acá estoy diciendo que el x es mayor o igual que 0, o sea, del 0 hacia la derecha. Y luego el 5 es menor o igual que 0, o sea, hacia la izquierda. Esto en álgebra lo van a ver, si no lo vieron lo van a ver esta semana. Entonces yo acá podría decir que el x va a estar o va a pertenecer al intervalo 0, 5. Y alguno dirá, pero ¿y para qué dijiste todo esto en azul si yo la función ya la tenía y me pidieron el dominio? Nada que ver con lo que estás diciendo. Bueno, sí, puede ser, pero vamos a ver una cosita. Si uno mira esta función sacada de contexto, esta función así como está, el dominio de esta función serían todos los reales. Pero si uno vuelve al problema, vamos a volver al problema por las dudas que alguien se haya perdido. Si volvemos al problema, acá dice la suma de dos números no negativos, o sea que los números tienen que ser mayores o iguales que 0, porque dice que son no negativos. Y de ahí es que yo saqué estas cuentitas en azul que hice acá, dije que el x y el y tienen que ser mayor que 0, y hice todas estas cuentas. Y deduje que el x tenía que estar entre 0 y 5. Entonces, volviendo a nuestro problema, el dominio de esta función, que era lo que pedía, sería todos los reales o del 0 al 5. Bueno, yo espero que se hayan dado cuenta que el dominio es de 0 a 5. Este sería el inciso B, ¿no? El inciso A pedía la función en función de una variable, el inciso B nos pedía el dominio. Traten en lo posible de escribir la expresión de la función, que es esta, y después ver qué nos pregunta el dominio y ver qué condiciones tenía la función esta, ¿no? Bien. Bien, si seguimos con el ejemplo 2, dice: un granjero desea cercar un terreno rectangular. Un granjero desea cercar un terreno rectangular cuya área es de 1000 metros cuadrados. El área es 1000 metros cuadrados y es un terreno rectangular. El terreno será cercado y dividido en porciones iguales mediante una cerca paralela a dos lados del terreno. Exprese la cantidad de valla usada como una función de la longitud de uno de los lados del terreno. O sea, lo mismo, voy a tener que escribir una función expresando la cantidad
de valla usada como función de la longitud de uno de los lados, no de los dos lados. Así que ese justamente es lo que tenemos que hacer. El terreno está cercado y dividido en porciones iguales mediante una cerca paralela a dos lados del terreno. Bien, entonces vamos otra vez, borramos esto, ahí seguimos, ¿eh? Bien, ejemplo 2 dice un terreno rectangular. Bueno, imagínense que esto es un rectángulo, tengo X e Y, y decía que el área era igual a 1000 o 2000 era. El área es de 1000 metros cuadrados. 1000 metros cuadrados. Parecían dos. Bien. El área es de 1000 metros cuadrados. Y el área, por las dudas que ustedes no lo recuerden, el área era X por Y. Entonces, el área X por Y va a ser de 1000 metros cuadrados. Y lo que me pide es el perímetro o la valla que voy a tener, la que voy a utilizar. Dice cuánta valla voy a usar, y justamente si la valla que voy a usar es el perímetro, voy a usar este pedazo de valla, este que está acá, este y este. Tiene 4 lados, o sea que esto sería 2x más 2y. Ese sería el perímetro que voy a usar. Y lo que me pide es escribir este perímetro en función de uno de los lados, no en función de los dos lados. Acá está expresado en función de los dos lados, de X y de Y. Entonces, alguno dirá, ¿por qué le pusiste P si en el otro también le dice? Bueno, es lo mismo, digamos. Acá es perímetro, en el otro creo que era el producto, por eso. Pero bueno, podríamos poner f de x. Entonces, f de x, la función que yo tengo que calcular va a ser 2x más 2 por y. Y alguno dirá, bueno, ¿y dónde saco el y? El y lo que voy a tener que hacer es despejarlo de esta función. Si yo lo despejo de ahí me queda 1000 sobre x. Ahí tengo despejado el y. Y ese es el y que voy a reemplazar en la otra función. Entonces va a quedar 1000 sobre x. Que esta función no es más que, si uno quiere dejarlo un poco más elegante, podemos hacer así. 2 por 1000 son 2000 sobre x. En este caso no me pide absolutamente nada de dominio ni nada por el estilo. Sin embargo, yo lo voy a escribir. El dominio de esta función sería, si uno mira esta función, podría tomar todos los reales, y en un principio no, porque no podría ser el 0 en el denominador, o sea, serían todos los reales menos el 0. Sin embargo, estamos pensando en longitudes, estamos pensando en que este x y este y son longitudes. Las longitudes siempre son positivas, así que yo tendría que ver que sean positivas las dos. Entonces el x debería ser positivo. Podría ser 0. En un principio, eso lo podemos discutir en otro momento si quieren, pero yo no voy a incluir el 0, porque si no hubiera si el x fuera 0 no tendría... no puede ser 0. No, acá no puede ser 0 por el denominador, porque el x no podría ser 0. Listo, no importa. Así que esto es, el dominio sería de 0 a más infinito. Y el del más infinito también lo podemos discutir en algún otro momento, por las dudas. El dominio no lo pedía, pero ahí está. Entonces vamos otra vez. La función que yo quería calcular era el perímetro, que es este. Es 2x más 2000 sobre x. Pero el perímetro era 2x más 2y. Sí, pero me lo pedía en función de uno de los lados solamente. Que en este caso el lado sería x. ¿Está? Bien. Eso es todo. Espero que se haya entendido algo de qué es lo que tratamos de hacer cuando modelizamos funciones. Ustedes en el práctico tienen un montón de ejercicios, así que estamos para ayudarlos, así que cualquier duda consulte.